está muy, muy estrechamente relacionada con el aspecto de calidad. Si nadie nos garantiza la calidad cuando nosotros vamos a prescribir, ¿cómo vamos a hacer para que sepamos realmente que lo que estamos prescribiendo es lo que queremos y necesita el paciente? Entonces, actualmente, al cerrar tanto esta parte de la producción, pues lleva también a tener dificultades en esta parte de la normatividad. ¿Por qué razón? Porque vamos a ver que el paciente va a ir a comprar, pero como los costos van a elevarse, entonces entra a la informalidad. Nosotros prescribimos, de repente el paciente va a algún sitio donde van a decir que tiene ese, pero no lo tiene. ¿Quién hace entonces el control de esa calidad? Y ahí nuevamente miramos al INS, ¿no? Entonces, yo creo que este reglamento, probablemente por la serie de circunstancias que pasamos en la etapa de COVID-19, no ha sido lo suficientemente conversado. Y sería interesante darnos un espacio para poder nuevamente mirarlo y sacar lo mejor para nuestros pacientes. Nosotros tenemos estos 3 aspectos importantes: acceso, calidad y seguridad. Gracias. Sí, para añadir un poquito, complementar lo que ha dicho la doctora Marta, creo que todos los que estamos presentes podemos estar claros en que ha habido cierto retroceso con el reglamento de la ley que tenemos ahora. Un ejemplo es el aspecto de las semillas, tal vez por desconocimiento. Pensamos de que 2 semillas de CBD van a ser iguales, pero en realidad hay cambios, ¿no? En otros compuestos de la planta de cannabis, no únicamente CBD y THC. Y eso lo vamos a notar si cambiamos, por ejemplo, ¿no? Un paciente con epilepsia, que es un caso de Ana Álvarez, que está acá presente. Ella ha tenido que probar diversos quimiotipos de cannabis para llegar a uno que le funciona a su hijo. Si nosotros cambiamos ese quimiotipo, así sea otra planta alta en CBD, van a haber cambios igual en el sistema nervioso. Entonces nosotros podríamos hasta generar retrocesos en el paciente, mayores crisis convulsivas, ¿no? En un paciente que ya está teniendo una estabilidad con cierto quimiotipo, con ciertas semillas de la planta de cannabis. Entonces, yo pienso que este es un tema fundamental que tenemos que tocar y que tiene que ver, ¿no? De todas maneras. Otro aspecto importante, claro, documento técnico que mencionaba doctor, que también lo gestionó la DIGEMIT, que era para los médicos, sí, y que mencionó Pedro Wong, no, más era un documento para alejar a los médicos, pienso yo, del uso del cannabis, más que invitarlos, ¿no? Totalmente sesgado el documento, sin ningún sustento científico ni técnico, y que también pienso yo que se debe de modificar y hacer guías, ¿no? Guías de práctica clínica que se actualicen constantemente, ya que la evidencia científica con respecto al cannabis y con la evidencia que hemos visto, que nos ha mostrado Pedro Wong, el doctor Pedro Wong, de la evidencia sustancial que tiene, con el tiempo eso va cambiando y cada vez la evidencia sustancial es mayor en otras condiciones. Entonces, si nosotros nos quedamos con lo primero, vamos a tener también a pacientes que no se van a ver beneficiados con esta medicina, ¿no? Hay muchísimos condiciones en las que el cannabis puede verse beneficiada, así no haya una evidencia sustancial, porque hay que recordar de que el cannabis ha estado por mucho tiempo como una sustancia controlada y eso no ha dejado de hacer estudios de una manera adecuada, que ahora sí se está haciendo. Entonces, eso me parece importante también recalcar y que, por ejemplo, en otros países en donde el cannabis ya es legal de manera medicinal, como por ejemplo Uruguay, la entidad que regula el tema del cannabis no es es una entidad independiente, ¿no? El IRCA. Entonces, yo pienso
que de cierta manera eso también se podría hacer acá, ¿no? Tener una entidad independiente que vele por el aspecto del cannabis y no por ahí una entidad que lamentablemente no está teniendo, ¿no? La participación deseada y está viendo estos retrocesos, que se puede trabajar en conjunto, sí, yo pienso que eso es lo ideal. Todos los que estamos presentes acá tenemos que trabajar y desde el colegio médico sobre todo para ayudar al paciente, ¿no? A que el paciente tenga un acceso real a la planta y no solo en Lima tampoco, que es un tema también. En la Digemit, la única farmacia que expide el aceite de cannabis, es un establecimiento que está en San Miguel. El único. No hay otro en Lima, no hay otro en provincias. Y es un único tipo de aceite al 5. Bueno, hay al 5, al 10, a veces no hay al 10, a veces no hay al 5. Es un tema que va por ahí. No, no nos informan tampoco mucho de cuando hay, cuando no hay. Pero bueno, esas son cositas que de hecho hay que ir mejorando. Y nada, yo estoy desde 2016 viendo este aspecto del cannabis junto con muchos actores que estamos acá y justamente por querer mejorar, no es otra cosa. Así que gracias, doctor. Gracias, doctores. Una pregunta. Las recetas simples deben tener seguramente también un tiempo de vigencia, ¿correcto? Doctora, sí, les preguntaba al colegio médico. Las recetas deben tener seguramente un tiempo de vigencia, ¿correcto? Como toda receta, ¿no? Debe tener un tiempo de vigencia. Eh, ¿Cuál es el tiempo de vigencia que ustedes recomendarían en el manejo de los pacientes que tienen? ¿Cuánto debe durar una receta? ¿30 días, 60 días, 15 días? ¿Cada cuánto en promedio ustedes recomendarían esto? Recordemos de que la mayor parte de problemas con los cuales estamos manejando los pacientes son crónicos. Y si son crónicos, nosotros, fuera, diríamos, en el Seguro Social, por ejemplo, cuando manejamos pacientes crónicos, son cada 3 meses que el paciente puede ir a prescribir o a recoger sus recetas. Gracias, doctora. Doctor. Sí, yo voy a hablar por la parte de educación médica continua del Colegio Médico del Perú. Ya mencionó la otra Marta varios aspectos importantísimos. Creo que al sacar este reglamento, como muchos han mencionado, cannabis es una entidad muy particular, ¿no? No cumple las características de muchas otras drogas, las cuales son únicas o que voy a sacar solamente un componente de un tipo de investigación. Acá tenemos THC, CBD, cannabinoides y cada planta tiene diferentes concentraciones. Entonces, por parte nuestra nos preocupa mucho que el paciente no tenga un acceso a lo que debería recibir cada uno de ellos, puesto que la parte de los estudios clínicos mencionan que convulsiones de difícil manejo, como Dravet, Lennox-Gastaut, funcionan con el cannabis. Se maneja mucho lo que es en la parte de oncología, dolor, la emesis, que ya está demostrado, pero sí no hay otras dolencias que todavía están en estudio que tienen que ver. Sin embargo, el acceso va a ser importantísimo. Nosotros estamos en la parte de educación médica enseñando a los médicos que existe el cannabis, que no es tan malo como nos está pues, conocido por todos. Y en este grupo de reglamentos deberían participar por cada partecita grupos que puedan sumar, porque, por ejemplo, yo no he estado en parte de este reglamento. Sin embargo, escucho que hay muchas cosas que están en contra por muchas partes. Y yo siempre digo, si alguien me dice que la persona X es muy renegona, una persona, bueno, pues su concepto, pero si 1000 me dicen que es muy renegona, sí puede ser renegona. Entonces acá si mucha gente dice que está mal la parte, hay que mejorar, perdón, la parte de las regulaciones, porque como sí estoy de acuerdo con usted, tenemos que regular todo tiene que estar regulado y el reglamento sirve para nosotros poder estar trabajando adecuadamente, pero este reglamento debe estar de acuerdo, en este caso, a la planta. Entonces, también estamos de acuerdo con la parte formal, estamos mejorando la educación. La parte de semillas creo que aquí es fundamental porque de verdad, y yo la felicito a la señora, es difícil poder tener
un grupo de semillas que me sirvan. Entonces, si yo tengo un paciente con un tratamiento en un lugar, no me va a servir el mismo tratamiento, las mismas gotas al otro paciente. Es imposible, es difícil, por los sui generis de la planta. Entonces, acá se está trabajando en una cosa nueva que, igual como hemos tenido el COVID, va a volver a aparecer otra planta, otro tipo de tratamientos y hay que ir manejándolos. Entonces, nosotros lo que hacemos es eh, pedir a las instituciones respectivas que puedan, pues, flexibilizar. Estamos viendo las dificultades que existen en cada una de las áreas y que las áreas promuevan, que sean proactivas para mejora de cada uno de sus puntos, ¿no? La parte de las semillas, la parte de la reglamentación, la parte en la cual mencionaban las licencias, ¿no? Por una parte dicen que no se requiere licencia, la otra dice que sí requiere licencia, la certificación de las semillas, todo eso cada uno debe de ver en forma particular. Como decimos en medicina, cada paciente es individualizado y no podemos trabajar a todos con el mismo tratamiento, los mismos días. En cuanto a las recetas, también igualito, muchos pacientes van ascendiendo y subiendo cada vez las dosis, se van diferenciando las dosis, entonces también eso se va viendo individualmente. Entonces, eso ya lo he mencionado y estamos de acuerdo en ese aspecto. Muchas gracias, doctor. Una pregunta también al colegio médico. Por ejemplo, la doctora ha puesto, valga la redundancia, un ejemplo de cómo se maneja en el caso de los pacientes crónicos en la seguridad social y ha propuesto un tiempo de validación de la receta que podría ser razonable, ¿no? Con una base en los medicamentos para enfermedades crónicas. Se ha mencionado acá el tema de las guías terapéuticas y de los protocolos. Bueno, ¿no está el responsable del INS? Sí. De práctica clínica que podrían salir para Gracias. poder precisamente entregar la evidencia sobre la cual se puede prescribir el cannabis, ¿no? Lamento el haber llegado tarde, pero justamente vengo de una reunión del MINSA de hablar precisamente de este tema. Gracias. Y, Si me permite entonces sí, redondear la pregunta. gracias. El colega del INS nos había manifestado de que había alguna periodicidad en la actualización de los protocolos. ¿Recuerdan, no? Que había mencionado esto. Aprovechando la presencia de la doctora y del colegio, ¿cabría la posibilidad de que las sociedades científicas, ¿no? O a través del área correspondiente del INS, pudiesen entregarnos guías, ¿no? Que, claro, se puedan revisar con alguna frecuencia para poder establecer algún tipo de parámetro, porque obviamente si bien cada paciente es completamente independiente en una serie de coyunturas, pero siempre es bueno pues tener alguna guía, algún parámetro. Entonces, doctora, no Sí, sé si si me sobre esto. permite, sí, efectivamente, nuestra área, bueno, en el Instituto Nacional de Salud tenemos 6 centros nacionales y 3 de ellos se dedican precisamente a ver el tema del cannabis por sus diferentes aspectos, ¿no? El aspecto de la evaluación de la calidad, el otro es de la investigación y el otro es, como les acabo de decir, el tema de la normativa del uso, cómo se va a usar. De esa depende mi dirección. Y lo que nosotros estamos haciendo en la actualidad, de hecho, acabo de venir de una reunión en el MINSA para hablar precisamente de ese compromiso que nosotros estamos tomando, porque si ustedes leen el reglamento, esa es nuestra tarea, de hecho está escrita. El INS se tiene que encargar de ello y es mi área la que se dedica a eso. Entonces, estamos trabajando esos documentos. Podemos tener con periodicidad la actualización de cada uno de ellos, porque la ciencia es dinámica. Y entonces, obviamente, yo puedo encontrar evidencia ahora para una dolencia o una enfermedad y puedo luego en 3, 4 meses encontrar evidencia para otra. Entonces, sí es cierto que vamos a necesitar actualizar con regularidad la evidencia científica relacionada al uso terapéutico. Lo otro que es muy importante para nosotros mencionar es que el cannabis es un tratamiento o es una herramienta terapéutica de tipo complementaria, y eso es algo muy importante mencionarlo. Es una planta medicinal y se utiliza principalmente los compuestos derivados de ella como una terapia o una herramienta complementaria. Quiere decir que por sí sola, y eso es muy importante entenderlo para nosotros primero y después la población, que por sí sola no es un tratamiento.
para una enfermedad y no ha mostrado ser por sí sola un tratamiento para una enfermedad. Ha mostrado acompañar y ayudar a reducir el número de fármacos que se utilizan para el tratamiento de alguna dolencia. Y esto es algo muy importante porque entiendo que, digamos, los bloqueos que muchos seguramente han estado expresando y que seguramente van a seguir evidenciando, están dados hay un temor de que el uso de digamos, estos derivados del cannabis se utilicen de una manera inadecuada, ¿sí? O sea, nosotros entendemos qué está pasando del otro lado, es completamente justo. Sin embargo, si tenemos las guías de práctica clínicas bien establecidas, ¿para qué se usa? Entonces, eso también nos ayuda a tener un espacio de seguridad que estamos usando el cannabis para lo que hemos aprobado, como una medicina y no como un elemento recreacional, que entiendo es el temor de las instituciones que están del otro lado tratando de evitar que eso suceda. Entonces, en realidad la fortaleza para que nosotros podamos asegurar un uso adecuado, eficaz, seguro de esta planta medicinal de manera terapéutica es precisamente partir de la evidencia científica que existe para ello. Entonces, cuando se haga una receta, lo ideal es que se ponga ¿para qué? Y tiene que haber evidencia que ese paciente sufre de esa condición, ¿sí? Porque si no, podríamos tener también el otro lado, o sea, no vamos a tapar el sol con un dedo. Podría estar pasando que existen profesionales que están recetando cannabis con la idea de que es medicinal para un uso recreativo. Y es por eso que también asumo que es el inicio, en ese momento se pusieron tantas restricciones. Pero creo que la salida para evitar la restricción que muy claramente todos han expuesto acá, que sufren los pacientes que realmente necesitan del tratamiento con esta planta medicinal, es precisamente definir para qué se usa y en qué situaciones, cuáles son las condiciones, las dosis, los momentos, los tiempos. Puede ser incluso que nosotros necesitamos usar cannabis para complementar la terapia de una epilepsia refractaria ahora, pero quizás más adelante en ese mismo paciente no. Estoy hablando obviamente en función para tener una idea en general. O de repente no ahorita, pero sí más adelante. Entonces sí necesita ir acompañado de, digamos, un diagnóstico, una explicación de por qué la estoy usando, ¿no? Y yo creo que esa es la base para poder ayudar a flexibilizar el uso de nuestros pacientes. Nuestros pacientes que realmente lo necesitan tener una flexibilidad para usarla, ¿no? Pero eso tiene que ir acompañado del otro y eso nos ayuda a tener la seguridad. Gracias. Muchas gracias, doctora. Para una pregunta del Colegio Médico. Se elaboran las guías. Seguramente las guías convocarán o de repente el colegio puede participar a través de las sociedades científicas. Para esta herramienta terapéutica, ¿ustedes considerarían, por ejemplo, de que pueda ser utilizada solo por algunas especialidades o podría ser utilizada por cualquier médico cirujano a nivel nacional? Antes estábamos hablando de que en las universidades no hemos tenido la suerte, los médicos, de tener una capacitación en ello. Ahora también estamos trabajando con las universidades para que comiencen a mirar al estudiante de medicina en sus últimos años, sobre todo, la posibilidad de ir enseñando. Desde ese sentido, todo médico debiera de estar preparado para poder prescribir. Para ello es que justamente, como lo dijo el doctor Soto, el Colegio Médico está capacitando, está brindando cursos y bueno, también algunas universidades. Cayetano Heredia, por ejemplo, ya tiene unos diplomados sobre la forma de prescribir correctamente. Pero no nos parece que deberíamos restringir especialidades, lo que sí deberíamos enseñar a prescribir. Sí, y creo que todo tiene que ir poco a poco de la mano de las guías y de lo que se va haciendo, de tal manera que teniendo actualmente eh, algunas patologías cuyo tratamiento complementario es cannabis, con ello podemos comenzar la prescripción para empezar. Conforme vamos avanzando,
en la educación del resto de los colegas, como están ya comenzando a obtener un poco más de información en las currículas de las universidades, se puede ampliar posteriormente, ¿no? Todo en forma ordenada. Y lo de las guías es importante, ¿no, Claudia? Porque las guías, desafortunadamente, a nivel de MINSA, demoran mucho. La primera guía, por ejemplo, en VIH, la primera guía de VIH fue en el 2004. La segunda guía de VIH fue en 2014, porque fue tan rápida los cambios que desafortunadamente a nivel de MINSA hay mucha burocracia para la parte de que le puso un punto, una coma, y en eso se demoran bastantes meses, y cuando ya está aprobadito, ya salió un nuevo fármaco. Entonces, y de ahí nos hemos demorado 10 años para hacer guía. Pero con las guías y el trabajo en conjunto, yo creo que podemos salir adelante más rápido. Sí, solo me gustaría complementar, siendo el INS el órgano rector y siendo el Centro Nacional de Salud Intercultural el encargado directamente de ver el tema de plantas medicinales, en este caso cannabis, no solamente estamos trabajando en las guías, sino que sí estamos trabajando de manera activa en hacer educación. De hecho, el año pasado hicimos 4 eventos educativos en relación a cannabis, en la que incluso estuvieron presentes no solamente representantes nacionales, uno de ellos fue precisamente el doctor Pedro Wong, que estuvo con nosotros acompañándonos durante todo el año, y también actividades internacionales. De hecho, hace no mucho yo acabo de regresar de un evento en Quito, en donde estuvimos conversando con diferentes autoridades de los gobiernos a nivel, digamos, de Latinoamérica, y estuvimos conversando porque todos tenemos el problema similar, en realidad. Esto como es una innovación, entre comillas, si lo quisiéramos llamar de esa manera, pues el problema lo compartimos todos. Entonces sí estamos haciendo capacitaciones directamente con el personal de salud del Ministerio de Salud, ¿no? Así que lo hemos hecho el año pasado en 4 ocasiones. Para este año tenemos ya coordinado otras actividades mucho más grandes, con formaciones mucho más elaboradas, en coordinación con universidades. Es muy importante también porque hay que comprender que pueden existir diferentes profesionales que pueden tener diferentes opiniones en relación al uso del cannabis. Entonces, una de las cosas que hacemos en el Instituto Nacional de Salud sí es hacer un filtro en relación a los profesionales que no solamente tienen, digamos, un conocimiento de primera mano del uso de la planta, sino que también están trabajando principalmente en desarrollar estudios preclínicos y ensayos clínicos, ¿no? Porque no solamente se trata de defender el cannabis por defenderlo, sino que hay que hacerlo de una manera adecuada, apropiada, con evidencia científica disponible. En el caso de cómo vayan a salir los documentos, justamente acabamos de venir de una reunión para precisamente ver cómo podemos acelerar ese tema, porque hay una urgencia. O sea, claramente los pacientes tienen urgencia, y esto hemos visto que podría ser una salida a darle una solución al acceso del uso, ¿no? Claramente los demás problemas que se han visto también existen y claramente necesitan esa atención. Gracias. Muy breve, o sea, yo soy abogado, me dedico mucho a la defensa del acto médico en diversas circunstancias. Y el médico es responsable de su acto médico. O sea, hay una guía, hay algunas orientaciones, pero finalmente el que es la responsabilidad de la prescripción es del médico. Y él tiene que sustentar luego su prescripción si tiene algún problema legal, la tiene que sustentar por qué prescribió de esta manera o de otra manera, por qué no hizo, por qué utilizó la guía de práctica clínica en un sentido o en otro sentido. Porque la guía es eso, es una guía, ¿no es cierto? Es un, como bien lo ha dicho el doctor Palomino, es un parámetro, te orienta, pero no, la decisión final la tiene el profesional. El otro tema que no quería dejar de todas maneras tratar y que creo que hay que incorporar, porque yo he recibido, por ejemplo, varios médicos veterinarios muy preocupados y nosotros en la práctica de la medicina con los animales también usamos cannabis y no estamos facultados para prescribir cannabis porque según él es un médico cirujano, ellos están entendiendo que están siendo excluidos y yo plantearía que también incorporen ese concepto y vayamos revisando cómo lo vamos a incorporar en la normatividad. Gracias. Gracias. Ahora el Colegio Químico Farmacéutico, nuestros anfitriones, por favor. Gracias, doctor César Palomino. Realmente es un gusto para el Colegio Químico Farmacéutico del Perú tenerlos hoy en esta importante mesa de trabajo. Deseo agradecerle, doctor Palomino, a usted y al asesor, el doctor Luis Correa, que están en representación también de la congresista
Edith Julón, desde el primer momento que hemos conversado sobre algunos aspectos que nos han preocupado, rápidamente han podido actuar y este es el resultado de esa rápida coordinación. Saludamos ese esfuerzo y ese compromiso que tienen, no solamente en este tema, sino en otros temas de salud en general que nos están preocupando como colegio profesional y realmente estamos viendo bastantes buenos resultados desde el trabajo que ustedes vienen realizando. Nuestro agradecimiento y felicitación también por todo ello. Desde el Colegio Químico Farmacéutico del Perú, nosotros como profesionales expertos en medicamentos, en también plantas medicinales, tenemos un jardín botánico aquí en nuestro colegio profesional. Nos interesa mucho fortalecer este campo tan importante que también nosotros como profesionales de la salud estamos involucrados y ya habíamos hablado sobre un proyecto. Aquí está presente el doctor Pedro Wong, que forma parte de la gestión del Colegio Químico Farmacéutico del Perú también. Tenemos una farmacia especializada que a nosotros nos permite hacer preparados magistrales y queríamos también ver la posibilidad y de hecho ya estamos coordinando con otras instituciones también, incluso a nivel internacional, para el cultivo de cáñamo, el cual no está regulado en esta reglamentación vigente. Y sobre ello ver también cómo nosotros a través del Colegio Químico Farmacéutico del Perú podemos mejorar el acceso de los derivados del cáñamo para fines medicinales, ¿no? Nosotros lo podemos hacer aquí sin ningún inconveniente, contamos con todas las condiciones y estamos trabajando muy duro en ese proyecto y el equipo del doctor Pedro Wong de Oficina Farmacéutica está muy comprometida y este nuevo modelo de farmacia no solamente va a ayudar a mejorar el acceso o la disponibilidad del cannabis, sino también ayudar en tema de investigación, porque hay muchos organismos internacionales preocupados en esto y nosotros como Colegio Químico Farmacéutico del Perú estamos muy interesados en poder tener ese protagonismo y trabajar también con las universidades, con el Instituto Nacional de Salud, con la misma autoridad reguladora. Perdón. Entonces, ya hablando de la autoridad reguladora sobre la función importante, porque nosotros estamos de acuerdo que sí debe haber un control, porque bien lo había mencionado el representante del Ministerio del Interior, pero esta regulación tiene que estar acorde a la necesidad que como profesionales de salud nosotros tenemos como prioridad atender la necesidad de la salud pública. Si bien es cierto, hay algunos modelos internacionales que se pueden adecuar, pero estos modelos internacionales también deben adecuarse en base a la realidad nacional que nosotros como país tenemos. Entonces ahí sí hay una ardua tarea de la autoridad reguladora, siempre la ha tenido y también felicitamos sus esfuerzos, ¿no? En cuanto al acceso, todos estamos realmente preocupados, eso es lo que aquí nos tiene en esta mesa de trabajo y me parece que luego de esta reunión las conclusiones que se van a dar van a ayudar muchísimo para el avance porque es así como debemos trabajar. Hay un excelente equipo multidisciplinario, me da mucho gusto tenerlos ahora, consideren el Colegio Químico Farmacéutico del Perú como su casa, propiciando este espacio tan importante que finalmente se va a ver luego traducido, ¿no? en mejoras del acceso de este producto tan importante en los pacientes que lo necesitan. En cuanto al control, sí, yo creo que el tema de control, tal vez no quería decirlo, pero en algunos aspectos hay sobreregulación y eso es lo que creo que estamos coincidiendo en esta reunión. Hasta la misma autoridad reguladora lo mencionó, ¿no? Si hay aspectos que se tienen que mejorar, pues es un buen momento como para poder hacerlo, recogiendo justo las opiniones de los expertos, conocedores de este tema y sobre todo teniendo en cuenta, además de otros modelos internacionales de reglamentación, la evidencia científica, que finalmente es lo que va a respaldar de una manera más clara todas las decisiones que podamos tener. Me da mucho gusto también tener colegas aquí, son varios los que forman parte de esta mesa, eso es muy importante para nosotros como representación nacional a través del Colegio Químico Farmacéutico del Perú. Igualmente a los colegas suyos, los doctores médicos que también nos están acompañando y pues sí, es cierto, hay un tema de prescripción, tal vez
no haya mucha capacitación al respecto. Ya hay algunos avances sobre ello. Nosotros como Colegio Químico Farmacéutico del Perú también estamos empezando con el tema de capacitación. Vamos a ver algún tipo de convenio con la Universidad Cayetano y con otras más para seguir capacitando a nuestros químicos farmacéuticos, porque es importante fortalecer este campo profesional que tal vez no haya tenido cierta atención, y ahora es el momento. Es una reglamentación nueva, tiene desde el 2017, ahora último el reglamento, el decreto supremo que salió en el el 28 de febrero. Entonces yo creo que hay un trabajo importante que hay que realizar como profesionales de la salud. Ese es nuestro compromiso, teniendo en cuenta que hay población que lo requiere y que está esperando de las buenas acciones que de todos ustedes, sobre todo las autoridades, porque de las autoridades depende mucho la toma de decisiones que permitan este mejor acceso del producto para la mejora de salud en la población. No me queda nuevamente más que agradecerles a cada uno de ustedes por esta magnífica intervención del día de hoy. Me parece que estamos dando un ejemplo de cómo es que se debe trabajar. Se debe trabajar de manera coordinada, hacer un trabajo multidisciplinario y sobre todo, pues entiendo y estoy segura que lo que nos tiene aquí finalmente es velar por la salud pública del país, y sobre ello es que debemos trabajar, ¿no? Hay formas, sí, se verán, cada uno de ustedes es experto o somos expertos en el campo que conocemos, pero me parece que la manera adecuada de poder tener una reglamentación y que se pueda cumplir, sobre todo porque no es solamente tener una reglamentación y a ver quiénes cumplen y por ahí de repente seguir con un mercado informal que puede seguir creciendo y la reglamentación finalmente puede ser un saludo a la bandera. No es lo que nosotros queremos, más aún siendo profesionales de la salud. Muchas gracias nuevamente y su casa del Colegio Químico Farmacéutico del Perú va a tener las puertas abiertas para cuando ustedes lo estimen pertinente. Muchas gracias. Muchas gracias, decana. Más bien, algunos temas puntuales. Ha habido una pregunta que creo que de repente el Colegio de Químicos Farmacéuticos podría ayudar a responder. Cuando las asociaciones, de ser posible, produzcan, ¿no? El aceite de cannabis, ¿quién garantiza, digamos, su calidad? ¿Quién podría garantizar su calidad? ¿Quién debería garantizar su calidad? Que no haya efectos, como han mencionado los colegas del colegio médico, en relación a toxicidad, ¿no? O sea, ¿quién lo podría hacer? Y dos, desde ya comprometerla, porque va a haber necesidad, de hecho, de una segunda mesa, ¿no? Entonces, al final vamos a dar algunos lineamientos sobre un pronunciamiento que tendrían que tener ustedes para una segunda mesa, ¿no? Ya de manera formal, escrita, ¿no? Pero quisiéramos ver si nos puede ayudar a responder primero esa pregunta, ¿no? No sé si usted o el doctor Pedro Wong. Dentro de la regulación, tanto la vigente como la que va o podría entrar en vigencia en 6 meses, está estipulado que los laboratorios de control de calidad que están adscritos a la red son los que deben dar ese servicio. Sin embargo, hasta el momento, así como hemos visto que tanto los laboratorios, las droguerías, las farmacias son muy pocas las que pueden lograr pasar esa barrera, no existe en el Perú ningún laboratorio privado que haya podido pasar esa barrera. Existió un piloto de un laboratorio de control de calidad que solamente llegó a la ISO 17025, que internacionalmente es suficiente para muchos países, porque en verdad es suficiente. Sin embargo, yo creo que en ese momento también, en ese aspecto también podría disminuir cierta sobreregulación, porque si no hay laboratorios de control de calidad en cantidad suficiente para que la oferta sea económica, no van a poder realizar. Por otro lado, también una propuesta sería pedir que INS en algunas asociaciones que no tienen la condición económica, esa es una propuesta, podría hacerlo de manera gratuita. INS ya da el servicio desde el año pasado, tienen una técnica de HPLC. Lamentablemente nosotros en la universidad, el estudio que nosotros presentamos, tuvimos muchas dificultades para hacerlo, dificultades económicas. El mismo HPLC tuvimos que darle un mantenimiento, tuvimos que comprar un software informal para poder utilizar el equipo, tuvimos que traer el doctor Américo tuvo que traer los estándares, ¿no? Y es bastante caro,
¿no? Entonces se necesita, sí, en algún momento, por lo menos en este punto específico, un apoyo del Estado para incentivar que existan más lugares donde se pueda dar de manera formal. Así, las asociaciones de pacientes, apenas llega su producto a floración o hacen la extracción de resina, pueden sacarlo. En Estados Unidos, ese servicio cuesta $100. Sí. En el Perú, no tengo la cifra exacta en este momento, pero cuando vi, hay un TUPA del INS, me pareció que HPLC, 2, 3 metabolitos, estaba como 1.400 soles. O sea, es que porque no se hace ese servicio, ¿no? Entonces, esas dos opciones podrían ser. Muy bien. Vamos a de repente a pedirles a ustedes que para una segunda reunión, ¿no? Ha habido temas claves aquí, ¿no? Sobre los cuales han dado opinión diversas instituciones, pero nos gustaría que de repente, en el ánimo de que nada esté escrito en piedra y que de repente podría en algún momento a través de los canales correspondientes mejorarse esta reglamentación, traer una opinión, por ejemplo, sobre el problema de las semillas. ¿Qué solución, qué alternativa, qué propuesta, qué grado de flexibilidad pudiera haber sobre el tema de las semillas, ¿no? Eso se lo vamos a enviar por escrito, pero adelantamos los temas que quisiéramos que para una segunda reunión por escrito cada institución de las aquí presentes pudiera traer, ¿no? En segundo lugar, sobre el manejo de las recetas, ¿no? Sobre el manejo de las recetas, ¿no? ¿Qué alternativas de solución hay sobre el manejo de las recetas médicas, ¿no? Creo que ya hay un esbozo de propuesta de parte del Colegio Médico. En segundo lugar, las licencias de funcionamiento, ¿no? ¿Cómo podrían estas de repente hacerse más ágiles, más amigables, como han mencionado, ¿no? Ha habido un tema puntual sobre el tema de los antecedentes penales, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Si debería o no alguien que ya tiene antecedentes dársele una licencia, a ver qué opinión tienen las instituciones sobre eso, ¿no? El control de calidad, ¿no? Que acá el doctor nos ha ilustrado, ¿no? A ver qué propuestas hay, por ejemplo, si el INS podría considerar que se abaraten costos, se haga más cercano a las posibilidades económicas de la ciudadanía, de los pacientes, ¿no? Una buena propuesta sobre el programa de asistencia técnica, ¿no? Sería importante de repente que el Ministerio de Salud pudiera sobre este tema dar alguna propuesta, ¿no? Que se pueda capacitar a las personas. La periodicidad y la forma como se elaboran nuestras guías clínicas, nuestros protocolos, ¿no? Es importantísimo, ¿no? Si sobre estos ejes en la siguiente reunión las instituciones, se lo vamos a mandar por escrito, pero si sobre estos ejes las instituciones pudieran dar opinión formal en una segunda reunión, que desde ya la decana, como ha dicho, que es nuestra casa, le comprometemos para sus instalaciones. Lo que pasa es que en el Congreso tenemos algunas limitaciones, pues, para el uso de los ambientes, es más complicado, ¿no? No sé, Luis, si tú deseas añadir algo más. Bien. ¿Alguna opinión final? A ver, por favor. Buenas tardes, disculpe por la demora. Yo soy Ana Álvarez, presidenta de la Asociación Buscando Esperanza Perú. También mi asociación pertenece a la Federación Planta Madre, aquí con el abogado presente. Lo que yo quería anotar, creo que ya todos los puntos se han hablado, se han dado, pero desde las asociaciones que cultivamos marihuana medicinal, es muy importante tener en cuenta la criminalización que venimos teniendo, ¿no? La que habla fue denunciada penalmente en el 2017. Aquí el abogado me defendió y menos mal que salí absuelta porque hubo pruebas de que yo estaba cultivando para medicar a mi hijo. Pero hoy por hoy todas las personas que cultivamos, estamos expuestas a ello. El año pasado, en una asociación, Jardines de María José, también fueron detenidas 2 personas, ¿no? Entonces, a través de los años, estamos demostrando que estamos cultivando para medicina, pero igual en este aspecto la criminalización es muy tajante. Y sí, tal vez después de 15, 20 días se resuelva, pero todo el daño emocional, todo el daño psicológico que contiene todo eso, todo ese proceso para la familia, ¿no? Y la persona que lo padece. Entonces, yo creo que hay que también tomar mucha atención en ese tema,
Otro problema que también aquejamos todas las asociaciones es el tema de las vías de administración, ¿no? Porque hay en la actualidad muchos pacientes que no solo toman en gotas, sino que también vaporizan, se lo echan en Sprite, lo suministran en crudo, ¿no? Entonces, todo eso también debemos de tener en cuenta porque nosotros lo vivimos directamente, día a día, con los pacientes. Otra, y como ya lo he mencionado también sobre el tema de las recetas, ¿no? Para las asociaciones es muy dificultoso que mes a mes el paciente tenga que pagar a un médico para que le renueve la receta que él ya sabe que esa dosis que viene consumiendo por mucho tiempo, o sea, le esté haciendo bien. Estamos con este reglamento, estaríamos incrementando los costos, que muchas veces si los pacientes acuden a las asociaciones es por eso, por el aspecto económico, ¿no? Una persona que viene, un paciente que viene de provincia, tiene que gastar pasaje, tiene que gastar el costo de la receta médica que actualmente fluctúa entre los 100 soles a 300 soles, solo una receta. Entonces, imagínense cuánta plata, cuánto dinero va a tener que gastar el paciente, ¿no? Entonces, hay que ver y priorizar bastante esos temas. Y otra cosa que quería acotar es que también distingan la reglamentación para los laboratorios y para las asociaciones. Son cosas muy, muy distintas, porque en las asociaciones nosotros tenemos soporte emocional entre los pacientes y la mayoría, como menciono, por el aspecto económico, ¿no? Quieren cultivar su propia medicina y también quieren probar distintas variedades de cepas. Y al tener ahorita el reglamento así como está, que la receta es retenida por un mes, entonces si un paciente a la semana ve que no le hace bien una variedad de cepa, una variedad de genotipos, ¿cuánto ese paciente va a tener que gastar al mes para encontrar su dosis ideal? Porque como sabemos, esta medicina es personalizada, cada organismo reacciona diferente. Yo doy fe de eso porque con mi hijo, acá con el doctor Juan Lo, hemos probado variedades de genotipos, de cepas, para recién encontrar la idónea para que mi hijo tenga hoy por hoy la calidad de vida que tiene. Eso es todo. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Si no hay nada más de parte del Colegio de Químicos Farmacéuticos, les agradecemos su presencia, los comprometemos en una segunda mesa. Por favor, les vamos a enviar estas preguntas, estos ejes de trabajo por escrito. Y no sé si nos podemos tomar una foto final, señora decana. Ok, muchas gracias.